El monje sin cabeza. En la población de Jesús María, al norte de Jalisco, cuando llegaron los primeros frailes para evangelizar a la población, no fueron bien recibidos, pues la gente ya tenía sus propias costumbres, sus propias creencias, y fueron rechazados. Incluso algunos monjes fueron asesinados, como fue el caso de un sacerdote al que le cortaron la cabeza. Tiempo después, en esa población, ya que se había evangelizado la comunidad, se hablaba sobre la aparición del monje sin cabeza, provocando el horror entre los moradores. Durante las frías madrugadas veían caminar en el pueblo a dicho fraile que parecía flotar. Y de hecho así sucedía, porque a pesar de que había noches de lluvia, a la mañana siguiente no había huellas en el lodo. Con la finalidad de acabar con las apariciones de este espectro, buscaron su cuerpo para darle cristiana sepultura, y así su alma descansaría en paz. El cuerpo del infortunado fraile fue hallado en la cúspide de un muro, pero su cabeza nunca apareció. Por tanto, se dice que la aparición continúa y lo hará hasta que encuentren su cabeza. Leyenda similar a la anterior fue la que se significó en la población de Tonalá, Jalisco, ocurrida durante la Guerra Cristera, cuando en México se dio la persecución religiosa contra sacerdotes e integrantes de la Iglesia Católica. Muchos sacerdotes y religiosos fallecieron defendiendo su fe, y uno de ellos fue el sacerdote Juan de Tonalá, quien era muy querido por la gente del pueblo, a la que defendía de los abusivos hacendados que le explotaban. La gente poco pudo hacer para salvarle la vida. Fue colgado de un árbol que hasta el día de hoy se encuentra como mudo testigo de la intolerancia en la calle Pedro Moreno, en el centro de Tonalá. Algunas personas que han caminado cerca de ese lugar, próximo a la parroquia Santiago Apóstol, han visto la sombra del sacerdote Juan colgado de dicho árbol. La gente que conoce su triste historia se horroriza al ver la imagen de ese hombre y sale corriendo. Los monjes de la calle subterránea. Hacia la mitad del siglo XIX, en un mes de julio, cundió la noticia de que la piqueta demolería el austero edificio del convento de San Pedro de Alcántara, una de las más auténticas joyas arquitectónicas que nos legara la colonia. Este convento se comunicaba con el templo de San Diego y se extendía hasta el célebre pasaje de los Arcos, trecho en el que estuvo situada la plaza de San Pedro de Alcántara. Los arcos eran los portales de dicha plaza. Hubo indignación entre los fieles, que juzgaron que era un sacrilegio y que quienes habían ordenado su destrucción, como los que materialmente la realizaban, habrían de condenarse, y hasta se temía que ocurriera un accidente como castigo de tamaña profanación. Un tal don Encarnación Serrano, ex jefe político de la administración pública, había adquirido el sagrado recinto en suma irrisoria para levantar en su lugar el tristemente célebre Hotel Emporio. Por todo esto, la voz popular maldijo y condenó al dueño, lo mismo que al nuevo y malhadado edificio. ¿Y quién habría de decirlo? La maldición se cumplió. Pocos días después de iniciada la innoble tarea, la cúpula del convento inesperadamente se vino abajo, sepultando en sus escombros a 6 infelices albañiles, que al fin y al cabo solo cumplían con su trabajo. Las vidas de aquellos inocentes exacerbaron aún más los ánimos del pueblo, que veía en ello un castigo divino. Pero esto no se detuvo ahí, pues otras y peores desgracias siguieron a la primera. El maleficio se extendía hasta los propios huéspedes, que enfermaban y fallecían víctimas de males inexplicables. Tanto así que el propietario del hotel se vio obligado a venderlo, consumándose la misma suerte de la demolición por la piqueta. En estas condiciones el terreno quedó abandonado hasta que el gobernante a la sazón, el general don Florencio Antillón, dispuso la construcción de soberbio Teatro Juárez allá por 1872, bajo la dirección técnica del arquitecto don Juan Noriega. Pero aquí viene la leyenda a la que vamos a referirnos. 2 monjes del convento hicieron suya la causa del inopinado despojo, y por el costado derecho del teatro, sus figuras esqueléticas se aparecen a los que por algún motivo aciertan a pasar por este sitio. Más aún,
Después de inaugurada la llamada calle subterránea oficialmente del Padre Hidalgo, las dos sombras de los religiosos, con el inconfundible aspecto que les da el hábito largo hasta el suelo y el capucho cubriéndoles casi por completo el rostro, en las noches, posiblemente como un gesto de protesta, o quizá con la idea de seguir cuidando su monasterio, son vistos entre las 2 y 3 de la madrugada. Los gendarmes que vigilan la calle y algunos trasnochadores aseguran que las dos sombras se filtran por el muro del teatro, descienden a esa especie de celda que se halla como formado parte del templo, bajan a la calle y caminan por el pavimento hasta perderse por la parte posterior del Hotel San Diego, siempre musitando una oración. La procesión de los frailes malditos. El relato que a continuación refiero fue guardado al principio como si se tratara de un secreto de familia. Sin embargo, no se pudo mantener oculto por mucho tiempo, ya que los testigos de este suceso juraban que no fue producto de su imaginación, sino una visión horrible, horripilante y espantosamente real. La familia de Manuel y Sara Monroy Abundis vivía en 1932 en una humilde vecindad, en la calle que hoy conocemos como República de Ecuador. Eran padres de 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres, todos ellos sumamente trabajadores, especialmente los 3 mayores, Francisco, Mateo y Javier, mientras que Carmen, Lupita y Mari eran también muy dedicadas en sus estudios y también muy acomedidas, sobre todo cuando se trataba de ayudar a su madre en los quehaceres del hogar. Los muchachos trabajaban en una fábrica para ayudar al sostén familiar, pero uniendo sus ahorros y aplicando los conocimientos que tenían de artes gráficas, mismos que los 3 hermanos aprendieron en la escuela, pusieron una pequeña imprenta debajo de la escalera de la vecindad donde vivían, con permiso del dueño de la misma. Pronto se hicieron conocidos y de fama regular por ser cumplidos y mesurados en sus precios. Sin embargo, debido a la carga tan fuerte de trabajo, era común que permanecieran ahí todo el día. Sus hermanas les llevaban la comida y a veces la cena, pues era común que velaran, en un intento por cumplir cabalmente con la infinidad de trabajos encomendados. Una de tantas noches en que estaban trabajando, mientras la oscuridad y el silencio se apersonaban en todos y cada uno de los rincones de la vecindad, escucharon voces y susurros, a la vez que advirtieron un pálido resplandor. Creyendo que se trataba de los vecinos, no le prestaron gran atención al hecho y siguieron concentrados en su tarea. Sin embargo, los rezos se hicieron más fuertes, por lo que suspendieron su actividad, para ver cómo bajaban las escaleras de la vecindad varios miembros de una procesión. Al parecer eran frailes que rezaban en voz baja, llevando un cirio encendido entre las manos. Los muchachos detuvieron su faena y se quedaron inmóviles, mientras veían cómo los monjes avanzaban hacia ellos. Por un momento creyeron que algún vecino había fallecido, y que por eso los religiosos habían acudido para rezarle al difunto algunas jaculatorias. Sin embargo, al advertir su cercanía, los 3 hermanos sintieron que se les erizaban los cabellos, pues se percataron de que eran seres descarnados los que se aproximaban. Aterrorizados, vieron cómo la procesión atravesaba uno de los muros de la vecindad y desaparecía, sin dejar rastro. Los hermanos, lo único que atinaron a hacer fue rezar y pedir la ayuda del Todopoderoso, para no perder la cordura. Tan pronto lograron articular palabra, decidieron regresar a su humilde vivienda, localizada en la planta baja, al fondo de la vecindad. Cuando entraron sus padres y hermanas, se extrañaron de verlos ahí, pero no hicieron ningún comentario, pues los 3 estaban extrañadamente callados. A la mañana siguiente, el rito de la vida y los habitantes de la vecindad aparecieron en su acostumbrada rutina. Solo los 3 hermanos se veían raros, como si no hubieran dormido en toda la noche. Finalmente, cuando se quedaron solos con su padre, le refirieron todo lo que habían visto. Y él les dijo que era real, que incluso él también los había visto hacía mucho tiempo, y que no dijo nada por temor a que lo tacharan de loco. Fueron entonces los hijos con su padre en busca de ayuda a la iglesia. Ahí los atendió un sacerdote que aceptó acompañarlos a su casa,
Una vez ahí, frente al muro donde habían visto desaparecer la procesión, pidieron el apoyo de unos trabajadores que a punta de martillo derrumbaron parte del muro, el que contenía aprisionados restos humanos de al menos 8 seres humanos. Esos huesos pertenecieron a unos jóvenes de rancia alcurnia, quienes tenían fama de pendencieros, mujeriegos y libertinos, por lo que sus familias decidieron destinarlos al monasterio para salvar sus almas. Los jóvenes accedieron a vestir hábitos, con tal de no perder su herencia, pero jamás contemplaron la posibilidad de que por sus libertinajes y correrías serían castigados, pues una noche en que, burlando la vigilancia del monasterio, se escaparon en una carreta, escondidos entre la carga de la misma, cayó una tormenta horrible, y los caballos que jalaban de la misma huyeron despavoridos, perdiendo su carga y por ende a sus inadvertidos pasajeros, quienes al golpearse contra el suelo, estallaron sus cráneos en las pesadas losas de las calles de la colonia. Ante tan penoso acontecimiento nadie quiso darles cristiana sepultura, y solo el padre y madre de uno de ellos accedió a que se sepultaran todos juntos, como los cómplices que eran, en una de sus propiedades, que no era otra que esa misma vecindad de las calles de la República de Ecuador. El hombre que pagó el entierro creyó que los habían sepultado de manera horizontal en la tierra, pero no. Uno de los enterradores decidió que de castigo se emparedaran. Desde el terrible descubrimiento, el sacerdote oró por el descanso de esas almas en pena y procedió a bendecir sus osamentas, las que al contacto del agua bendita prácticamente se desintegraron. Pasó el tiempo y el susto que se llevaron los hermanos debido a la fantasmal procesión, poco a poco se fue olvidando, hasta convertirse en un extraño recuerdo que no por ello se perdió. Dicen quienes siguen viviendo en la hoy remodelada vecindad, que todavía y de cuando en cuando se aparece la procesión de los frailes malditos. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Agresiones fantasmales, leyenda de Querétaro. La historia del hombre que fue agredido por un fantasma fue muy popular en Querétaro a finales del siglo XIX. Hoy en día ya son muy pocos poblados los que hablan todavía de ella. Según se cuenta, corría el año de 1682 cuando falleció uno de los hombres más adinerados de la capital del estado. Se dice que la muerte de su mujer, acaecida unos meses antes, provocó que su salud fuera disminuyendo por la tristeza que le embargaba hasta que finalmente dejó de existir. Al hombre le sobrevivía su hijo y su fiel sirviente, quien no había abandonado la casa por ser la última voluntad del Señor, además de que le tenía un profundo cariño al joven. Cierta noche, justo cuando había transcurrido 3 meses del deceso del Señor, se iniciaron las perturbaciones en la vieja casona cuando el fantasma del anciano se apareció ante la presencia del sirviente solicitándole que dijera a su amo, el hijo del espectro, que pagara las deudas que su difunto padre tenía con una señora. El fantasma aseguró que de hacerlo dejaría de importunar. Al llegar a liquidar la deuda que el difunto había pedido, la señora rechazó el dinero, asegurando que con la muerte del señor se había olvidado de ella, pues al parecer no se trataba de una cantidad grande, sino más bien de situaciones más personales. Sin embargo, el fantasma del anciano volvió a aparecerse, asegurando que no podía descansar si no se saldaba la deuda pactada. Pero ante la negativa por parte de la señora de aceptar dicho dinero, el sirviente no tuvo más remedio que acostumbrarse a las constantes visitas de su amo descarnado. Los días pasaron y pronto el fantasma le pidió a su sirviente que comprara un anillo con ciertas características y se lo diera a la señora como muestra de que había cumplido con su deuda. El hombre obedeció de inmediato y aquella señora no tuvo más remedio que aceptar el costoso presente. Lo que hacía el muerto aparentemente disgustó a su esposa, quien también ya era difunta.
porque ella misma comenzó a atormentar al pobre sirviente. Según cuenta la leyenda, la mujer se aparecía unas veces como ella misma y otras como un perro que arrojaba fuego por el hocico. El sirviente ya no podía conciliar el sueño, pues las perturbaciones se hicieron cada vez más constantes, al punto en que comenzaron a suceder también durante el día. Cierta vez el espectro lo tiró de su caballo con violencia. En otros ataques casi lo estrangula con una soga, le quitó los zapatos e hizo trizas su humilde ropa. Pero la agresión más denigrante ocurrió en la víspera de Navidad, cuando al regresar de sus labores sintió que algo lo jalaba y lo levantaba por el aire. Más tarde fue hallado en un pantano, semidesnudo, pero silbando y cantando. Cuando recuperó el juicio, afirmó que la mujer lo había lanzado tan alto que por un momento creyó que ya estaba muerto. Esto hubiera sido tomado como una versión de loco si sus zapatos no hubieran aparecido en partes distintas, aparentemente sin explicación alguna. Una semana después, todavía asustado por lo ocurrido, el sirviente se preparaba para irse de aquella casa, debido a que ya no soportaba las constantes agresiones. Cuando se disponía a marcharse, notó que un pájaro llevaba una piedra en el pico, la cual arrojó sobre su rostro. Según la leyenda, en cuanto la piedra golpeó su rostro, se alcanzó a escuchar la voz de aquella mujer que decía «traidor». Debido a estos siniestros acontecimientos, el sirviente enfermó y al cabo de unos días falleció. Más adelante se dedujo que al parecer aquella mujer había sido la amante del Señor. Por ello, el fantasma de la mujer, atormentada, acometió contra su sirviente pensando que éste, al igual que su esposo, la había traicionado. Cuando se investigó sobre la muerte de la señora, se determinó que falleció de muerte natural, aunque esto jamás se pueda comprobar del todo. El hijo vendió todo y nunca más se le volvió a ver en la ciudad, mientras que el sirviente falleció sin revelar toda la verdad.